Hola Ricard, ¿qué tal? Hola, Josep. Bueno, pues estaba comentando un poco, Ricard, antes de poder conectar contigo. Hago diferentes directos con diferentes personas divulgadoras. Contigo lo conozco muy de cerca porque he sido alumno tuyo y la verdad es que, bueno, como la gente que me conoce sabe que el enneagrama para mí fue un amor a primera vista, la kinesiología emocional también, los arquetipos también, pero el árbol de la vida personal fue un auténtico amor también a primera vista, porque, bueno, he sido alumno tuyo, me encanta como, te lo he dicho personalmente también, cuando acabé el curso, Sí, 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 te lo agradezco mucho. me encanta cómo lo orientas y, bueno, pues con los conocimientos que sabes a través de tu formación. Y lo que me impactó fue cuando me hiciste mi árbol, ¿no? Me acuerdo en directo, yo aún vivía en Granollers y recuerdo perfectamente que me quedé como impactado. Me diste respuestas que el enneagrama no me daba. El árbol de la vida personal es una herramienta realmente profunda, pero también clara, ¿eh? No te deja tampoco mucho, te da información muy, muy clara y soy un enamorado de esta herramienta que gracias a ti he conocido y me parecía súper interesante darla a conocer y darte a conocer porque tienes uno cuando empieza un poco a ver tu web, ahí hay un recorrido y un bagaje. No solo es la cábala práctica y la luz de la vida, ahí hay un bagaje muy potente, ¿no? Sí, fíjate, en Cábala se dice, ¿no? Que la Cábala tradicional, ¿no? La Cábala hebrea, dicen que uno no debería meterse en Cábala hasta los 40 años, ¿no? Lógicamente esto yo no lo tomo al pie de la letra, pero sí que, en cierto modo, es verdad que se necesita cierta madurez previa a nivel de autoconocimiento. O sea, hasta que no empezamos a conocernos un poco, ¿no? Porque cuando aterrizamos en este planeta, venimos con un propósito de vida que es totalmente desconocido. Primero tenemos que conocernos. Después tenemos que vivir un montón de experiencias, de las cuales muchas son incómodas. Ahí vamos conociéndonos poco a poco. Entonces, para muchos, llega un momento en que empiezan a buscar respuestas. Y la cábala es uno de esos conocimientos que nos dan muchas respuestas. Entonces, claro, la cábala es un conocimiento ancestral, muy antiguo, muy profundo, muy extenso, que de entrada asusta y dices, uy, esto hasta que yo sepa aquí de cábala, madre mía. Pero yo lo enfoco de una forma muy, muy sencilla, en el sentido de que lo veo como un diagrama energético a lo largo de la vida, básicamente un diagrama energético. Yo personalmente no entro en lo que es la cábala hebrea, que es la pureza, ¿no? Está ahí los puristas de la cábala hebrea que están muy bien, profundizar en lo que es el misticismo judío, pero como a mí no era, digamos, la dirección, que no sentí la llamada por ese lado, pues yo lo tomé a nivel energético, como a confesional, ¿no? Digamos, entender las energías que tenemos todos tenemos un montón de energías internas, ¿no? A nivel espiritual, mental, emocional y todo al final repercute en el plano físico. Entonces, es un magnífico diagrama para organizar y entender las energías internamente. Entonces, bueno, a partir de ahí puedes empezar a introducir otros elementos, ¿no? Como pueda ser la numerología. La numerología ya es un idioma, digamos, universal, en el que está en todos los planos de la realidad. Y entonces, cuando incorporamos numerología en el diagrama del árbol de la vida, incorporamos numerología a la cábala, entonces hablamos de numerología cabalística, y entonces eso es cábala personal. Y ahí sí que ya es un mundo. Porque claro, uno primero puede utilizar la cábala como una herramienta de autoconocimiento sin más. A nivel macrocósmico sabemos que la cábala pues, tiene ¿no? todo lo que es la creación y ordenación del universo, pero nosotros como microcosmos pues también no tenemos una cábala personal. Entonces la numerología nos aporta mucha información a modo de mensajes. Porque claro, el diagrama del árbol de la vida lo tenemos todos somos un árbol de la vida andante, ¿no? Lo que pasa es que desconocemos todas estas dimensiones, ¿no? Nosotros pues, generalmente nos reconocemos hasta cierto nivel. A nivel físico, lógicamente, y después en cuanto a ideologías, creencias, preferencias, ¿no? A nivel de personalidad. Pero entrar a un nivel de autoconocimiento más profundo requiere tiempo, madurez, experiencia, años, vivir, es que no hay otra. Podemos estudiar un montón de libros, pero eso es desarrollar un lado intelectual.
Realmente la sabiduría está en la experiencia. Entonces tenemos que vivir muchas cosas. Y el árbol nos ayuda a entender. Básicamente es eso. Y cuando le introducimos la numerología personal, nos da mensajes. Primero a nivel psicológico, ¿no? Es cuando acaba decimos que entramos en el mundo de Yetzirah, a nivel psicológico. Pero a mí lo que me gusta, sobre todo, es entrar en el mundo de Briah, que es el nivel del alma. Y entonces es buscar respuestas de tipo existencial. Y ahí es cuando me atrapó el tema del árbol de la vida personal, porque vi que a este conocimiento tan ancestral, tan magnífico y tan completo como es el árbol de la vida, que viene de la geometría sagrada, ¿no? En realidad, hablamos del misticismo judío, pero yo personalmente pienso que esto es anterior. Entonces, claro, en el momento en que introduces numerología a tu árbol personal, ahí empiezan a haber un montón de mensajes. Que de entrada igual no los ves todos. Es casi imposible verlos todos. Pero poco a poco, a medida que vas entendiendo las 10 sefirot, las 10 dimensiones del ser, las conexiones que hay entre esferas, los posibles significados a estos 4 niveles, físico, emocional, mental y espiritual. Entonces esto se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y si ahí lo combinas con un poco de meditación, ¿no? La parte intuitiva que también te llegue, no solo racional, puramente teórico, ¿no? Lo que significa cada cosa. Entonces se te abre ahí un mundo. Te abre un mundo y a mí me gusta, sobre todo, dar mensajes o intentar interpretar el árbol enfocado en el tema existencial, ¿no? Aquí hemos venido, ¿no? Porque todos hemos venido a algo, ¿no? Generalmente el propósito de vida es doble. Venimos a aprender y venimos a ofrecer. Hay árboles que están muy, muy enfocados en aprendizaje, muchos aprendizajes de vida, a través de las relaciones personales sobre todo, y el ámbito de la aceptación. Pero también tenemos un montón de talentos y habilidades por ofrecer. Y esos talentos a veces están ahí ocultos que ni nos hemos enterado. A veces el árbol te lo muestra y dice, oye, es que tú vales para esto. Tú tienes ahí un sendero muy fuerte que igual se te activará a los 40, claro. ¿No? Esto no lo sabemos, ¿no? Hay unas edades de referencia que nos orientan. Pero hay un potencial. Por eso no es lo mismo levantar un árbol a una persona que tiene 20 años que a una que tiene 30, 35, 40, 45, porque cuando lo hacemos a alguien que es muy joven, todo está en potencia. Hay un potencial ahí que está por descubrir. Y cuando ya nos vamos a una etapa intermedia, ¿no? El árbol también lo situamos en el tiempo, nos vamos a una etapa intermedia en la que vamos en busca de respuestas, entonces el árbol te ayuda un montón. Vemos etapas de cambio, cambios profundos, cambios internos, ¿no? A veces lógicamente vienen propiciados por cambios externos, ¿no? Pues despidos, rupturas sentimentales, todo lo que viene de fuera. Al final es como un catalizador, ¿no? De lo que tiene que ocurrir adentro. Entonces, ahí pues podemos entender muchas cosas. Y esos cambios son pequeños despertares. Al final, si lo tomamos con la visión, digamos, más positiva y más luminosa, todos los cambios, aunque a veces nos resulten muy incómodos, incluso desagradables o dolorosos, producen pequeños despertares o grandes despertares. Y eso está en el árbol de la vida personal. Y hay que saber leerlo, entenderlo, y esa es una tarea que lleva su tiempo, es una cuestión de práctica, como todo, ¿no? Con el eneagrama te pasará lo mismo, ¿no? Cuando haces un estudio de eneagrama o de astrología, pues uno primero tiene que hacerse con todo el componente teórico, integrarlo, y a partir de ahí empiezan a salir mensajes. Y eso resulta mágico. Para muchas personas resulta mágico, revelador, inspirador, porque a veces hay personas que, digamos, tienen esa sensación de que de forma intuitiva es que a mí me gusta esto, creo que valgo para esto, pero como que no me atrevo, no sé si lanzarme. Y entonces cuando el árbol te lo pone delante, te dice, sí, es que tú has venido a esto, wow. Entonces, eso a muchas personas les marca un antes y un después, o les da la confirmación que estaban buscando. Y entonces es como que con más valentía, ¿no? Se lanzan. Porque claro, a veces uno se encuentra en una vida, ¿no? Así como muy insulsa, ¿no? Dices, bueno, Claro. voy a trabajar, vuelvo a casa, ¿qué hago, no? Claro. Falta algo. A mí Hay que conectar con algo de esto. A mí bueno, como decía al principio, me impactó porque, bueno, pues el eneagrama, como decíamos, pues cada uno tiene su herramienta, cada uno tiene una herramienta que es mágica para él.
pero a mí el árbol me dio respuestas que el eneagrama no me daba cuando en la formación, porque Ricard tanto, bueno, pues nos puede ayudar a hacer nuestro propio árbol, ¿no? Pero también enseña cómo hacer un árbol, ¿no? Enseña a terapeutas o personas que quieren aprender simplemente esta metodología. O sea, a mí me impactó porque me diste respuestas que dije, bueno, pero esto es verdad. Además, había algo que el eneagrama o otras técnicas no me daban una respuesta y verlo ahí, ¿no? Claramente, pues te da un feedback súper positivo para poder seguir un poco, como tú decías, evolucionando y tomando conciencia. Porque además hablas de energía, pero esa energía después se manifiesta con patrones psicológicos, ¿no? Si lo vamos, aunque entiendo que un poco la intención es ir a este mundo de Binah que tú hablabas, ¿no? De ir un poco más a lo más profundo, pero también hay patrones psicológicos que a veces, si no lo somos conscientes, como tú decías, el autoconocimiento tampoco nos permite ir hacia ese camino, ¿no? Entonces, a mí también lo que me ayudó mucho, ya como terapeuta, es, ostras, es que aquí te cantas rápido dónde está la cuestión. Algo parecido al eneagrama, pero para mí mucho más profundo lo del árbol. Es mucho más... Es un mapa realmente completo. No sé cómo... Bueno, yo creo que Bueno, además, fíjate, yo quizás le veo también una diferencia, porque con el eneagrama, para saber tu eneatipo, lo tienes que hacer con un test, ¿no? Es decir, eres tú el que eliges, ¿no? De alguna Pero perdón, forma. y discúlpame, Ricard, y que nadie se me moleste, pero cuando he conocido el árbol de la vida, entiendo que el eneagrama es verdad en una capa concreta de la realidad. Cuando profundizas, el eneagrama se diluye un poquito y ya no, yo a veces, gracias a ti, a veces ya no veo eneatipos, veo constantemente arquetipos más que eneatipos, ¿no? Yo he entrado en una fase ahí un poco loca en la que uno no sabe bien qué está viendo, ¿no? Si arquetipos o eneatipos o, ¿no? A veces me resulta, y me ha desconfigurado un poco el eneagrama. Entonces, estoy en una fase así Sí, un poco... esto pasa muchas veces cuando no mezclamos, pero claro, todos vamos aprendiendo cosas, ¿no? Pues ya sea del eneagrama, de otras numerologías, ¿no? Otros métodos. Y entonces, a veces, claro, no coincide todo. Me pasa muchas veces con la astrología. Hay personas que hacen el curso y están ya muy formados y ejercen la astrología. Y a veces quieren o pretenden, es algo normal, intentar casar todo, ¿no? Astrología con el árbol personal. Y claro, yo digo, son dos conocimientos muy buenos, muy profundos, pero son lenguajes distintos. Hay puntos de conexión, porque cada esfera, por ejemplo, tiene sus astros asociados y hay cosas que se conectan. Pero yo soy partidario de hacer o un árbol personal o una carta astral, o las dos cosas, pero buscar mensajes o información, digamos, sin pretender que todo vaya a coincidir exactamente, porque entonces te vuelves loco. Entonces ahí es cuando cuesta un poco más, ¿no? Hombre, claro, yo ahora, mira, a la que descubrí también el árbol de la vida personal, fui dejando cosas, ¿no? Porque también pues, había estudiado un montón de cosas, como todo el mundo, hay que ir probando, ¿no? Esa manera que tenemos también de ir conectando, ¿no? ¿No? Esto al final, todo lo que es el entendimiento es ir uniendo, ¿no? Cruzando datos, y ahí surge la lucecita, ¿no? Entonces, a partir del árbol de la vida personal, ya básicamente me centré solamente en eso porque en mi caso fue lo que vi que era lo más completo, lo más profundo y que ahí no había un final. Yo al menos no veía que era, bueno, digamos, algo que se metía ya a unos niveles de profundidad que nos llevaría, ¿no? Directamente ya a lo que sería el despertar, ¿no? Que sería ya en esta rotación de las almas, ¿no? De la que habla la Cábala, pues también la última encarnación en la que dices, bueno, ya está, lo he aprendido todo, pues ya no vuelvo, ¿no? Claro. Ya una vez despierto, ya no sigo soñando. Y eso la Cábala, pues te lo puede proporcionar. No digo que sea así sin más, ¿no? Es algo que ya sabemos, ¿no? Que venimos aquí muchas veces y en cada una de estas vidas, pues vamos aprendiendo lo que nos corresponde y desarrollando, pues, facetas nuestras. No, Pero la Cábala llega a ese punto. sí, no hay tanto. Y bueno, lo que hablaba del eneagrama es, para aclarar, cuando hablo del eneagrama es del eneagrama de la personalidad, ¿no? Entonces, porque hay el eneagrama de las ideas santas, ahí ya puede haber otras conexiones mucho más profundas, ¿no? Pues si hablamos del eneagrama de la personalidad, pues dices, ostras, pues el árbol me da mucha más información
de la persona que, bueno, pues que hay que ayudar o hay que darle una información. El árbol es increíble. Otra cosa que te quería preguntar, Ricard, es que pues una vez ves el árbol, ¿nos podrías explicar para las personas que no conocen qué información? Oye, pues hablamos de karmas, hablamos de líneas ocultas, hablamos de la Sí, personalidad mira, también, yo hablamos de varias cosas, ¿no? cuando hago el estudio del árbol, lo primero siempre, porque claro, sobre todo si es alguien, a veces alguien te pide el estudio del árbol personal y apenas conocen la cábala o el árbol de la vida, entonces claro, eso de repente es una información que cuesta mucho de digerir. Entonces, yo primero hago como una primera introducción, ¿no? Yo los estudios los grabo, hago un audio de 1 hora como mínimo, para que la persona lo escuche varias veces junto con el manual, ¿no? Un PDF que mando, ¿no? Explicativo. Y después siempre vamos a poder tener una charla por videollamada, personal, lo que sea, para... Pero es que primero la persona tiene que encajar toda esa información y digerirla. Por eso a veces cuando decimos, oye, ¿por qué no haces directamente la explicación? Es que la persona no tiene... En ese momento es imposible que puedas asimilar tanta información. Entonces lo empiezo a explicar de forma genérica. Empiezo como a acercarme al árbol de lo más genérico a lo más concreto, ¿no? Y por eso primero vamos a ver los 3 pilares, cuál destaca, qué elementos, de los 4 elementos, ¿no? Cuál destaca y en qué nivel, porque hay 4 elementos, pero pues, tenemos el fuego de Jogma, el fuego de Geburah, el fuego de Netzach, son fuegos distintos, ¿no? Lo mismo que el agua de Binah, el agua de Sheset o el agua de Hot, son aguas distintas, pero vamos a ver cuál destaca. Entonces, a partir de ahí vamos acercándonos poco a poco. Pues cuando hay más pilar derecho, un componente más emocional, más vivencial. La persona necesita mucho de la vivencia, ¿no? Cuando destaca el pilar izquierdo, destaca la parte intelectual, ¿no? Es como el hemisferio cerebral izquierdo. Es más analítico, más reflexivo. Entonces uno puede que aprenda más estudiando, ¿no? Reflexionando. Entonces ahí hay unas tendencias. Bueno, muy bien. Después vemos, pues eso, qué elementos destaca. Miramos 3 ejes, 3 polaridades, ¿no? La parte alta del árbol es la más interna, es más profunda. La parte baja del árbol es más externa, es más reconocible para uno mismo también. Entonces, esta aproximación, ¿no? Poco a poco. Es ir guiando a la persona para que no venga todo de sopetón, ¿no? Y entonces es cuando entramos ya en los senderos, que ahí es cuando podemos concretar, ¿no? Entonces vamos a ver ahí qué senderos destacan. O porque tiene muchas líneas, o porque tiene líneas kármicas. Decimos, karma no es un concepto que se utiliza en Cábala, ¿no? Cábala es el tikkun, es la corrección. Pero es algo que a la gente le impacta más, ¿no? Aquí tienes un sendero kármico, ¿no? Eso significa que es un aprendizaje de vida, que tienes que vivirlo para aprenderlo, ¿no? Ya puedes estudiar psicología, lo que quieras, que lo vas a tener que vivir, experimentar. Pero es un karma dharma, porque cuando uno aprende de la experiencia, esa lección ya queda integrada, entonces uno ya ha tomado conciencia de ese aprendizaje, lo reconoce en sí y lo trasciende. Y entonces eso se convierte, puede ser una habilidad perfectamente, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de todo lo que, bueno, es un ejemplo así un poco brusco, ¿no? Pero para que se entienda. El tema de las drogas, ¿no? Las personas que han caído en adicciones, pues lo pasan muy mal, ¿no? Hay una experiencia de vida dura y sus familiares también. Pero esa persona llegará un momento que si sale, ¿no? Digamos que en ese sentido lo supera, pues la experiencia de vida que ha tenido es una magnífica herramienta para después ser un terapeuta para otros que estén pasando por esa situación. Porque tiene la experiencia de vida. Claro, un psicólogo le podrá dar herramientas, pero el que está pasando por esa situación dirá, bueno, pero tú, claro, para ti es muy fácil porque pues el que lo ha vivido, eso es un talento que lo puede poner después al servicio, ¿no? De otras personas. Lo mismo que el duelo, ¿no? Cuando se mueren, esto me ha pasado muchas veces, que a veces he hablado, sobre todo en el primer libro que escribí, del tema de la muerte. Claro, ¿cómo sobrellevas o cómo transitas por el duelo cuando se te ha muerto un hijo, ¿no? Que es lo más doloroso? Claro, yo allí puedo dar mi punto de vista, mi conocimiento, puedo compartirlo, pero al final a quienes escucharán estas personas que estén pasando por ese duelo es a la persona que también haya perdido un hijo, porque es como que empatizan más, le dará más credibilidad, están como a ese mismo nivel. Por eso hay aprendizajes que hasta que no los vivimos
pues no los podemos trascender, pero eso, aunque nos cueste, al final puede ser una sabiduría de vida para que la pongamos a disposición de otras personas. Entonces ahí salen líneas kármicas. No hace falta que sean dramáticas, porque a veces pensamos, ostras, aquí a ver qué me pasará. No, no, aprendizaje de vida, simplemente. Y después hay senderos con un montón de líneas, ¿no? 3, 4, 5 líneas. Eso es un potencial. Lo que pasa es que, claro, si lo tomamos como canales energéticos, ¿no? Si vamos a ver que cada línea que sale en un sendero son como canales energéticos, pues lo que tenemos que aprender es a gestionar esa cantidad de energía. Porque de repente tenemos, yo qué sé, pues 4 o 5 líneas en el sendero 6, que es de una carga emocional importante. ¿Cómo gestionamos esa carga emocional, ¿no? A veces eso nos genera en el día a día una serie de dificultades, ¿no? A nivel de apegos, de inseguridades, de miedos, ¿no? A no ser querido, no ser valorado. ¿No? Todo eso hay que gestionarlo y eso pues requiere tiempo también. Pero el árbol te lo muestra, ¿no? Es como un mapa. El camino hay que recorrerlo, pero ahí tenemos el mapa y nos puede ayudar. Sí, muchas veces con las edades de referencia también nos advierten y a partir de cuándo esto puede mejorar, ¿no? Pero lo tenemos que vivir, ¿eh? O sea, no hay otra. Además, aparte de personas que, bueno, que simplemente estén interesadas en su desarrollo personal y el árbol les puede ayudar, también es cierto que das, como decía al principio, formación para terapeutas. Y a mí los 3 niveles me gustaron mucho, pero especialmente el último, los 2 primeros son básicos, porque si no tienes los 2 primeros, el tercero no tiene sentido, ¿no? Claro. Pero el último nivel, que además tú me recomendabas, ¿no? Josep, háztelo porque si lo quieres utilizar profesionalmente... Claro, si ya lo vas a utilizar como herramienta, lo necesitas. Entonces a mí es de los cursos que, bueno, pues oyes a Ricard, bueno, pues de diferentes, bueno, pues hablamos de los, ¿no? O sea, viendo muchos árboles y cómo él hace una lectura. Esto a mí, ya no solo para el aprendizaje, sino en un momento de consulta, ¿no? Pues qué pasa si tienes esta familia de senderos kármica, qué pasa si tienes esta familia de senderos... Entonces, ostras, de evolución, ¿no? O de destino, porque esto también es muy importante, cómo cuadran el destino con los senderos de evolución, es muy chulo. Entonces oyes a Ricard con todas las posibilidades que da, las comunidades que da el árbol. Y entonces, claro, para una persona que quiera aprender, pues es una gran ayuda tenerlo siempre, esta información a mano para poder, ostras, Ricard cómo lo haría, ¿no? O Ricard cómo lo interpretaría. Entonces esto a mí me impactó muy positivamente porque es un curso que realmente ayuda mucho, ¿no? Los 3 niveles, pero el último me fascinó de cómo te puede ayudar. Sí, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que tú fíjate, cada vez que levantas un árbol, es que no hay 2 iguales, todos son distintos. Porque claro, todo esto proviene de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, que es con lo que venimos, ¿no? Con lo que aterrizamos aquí. Pero al final, cuando ya has hecho muchos, pues se van pareciendo también, ¿no? Hay una serie de coincidencias. Y aquí es cuando en el último nivel hago un análisis de 27 árboles clave, porque con esos 27 árboles casi que podríamos interpretar, o tenemos un argumentario, ¿no? Un contenido interpretativo amplio para interpretarlos casi todos. Pero claro, antes tenemos que pasar por toda la fase de lo que es el cálculo numérico, la conversión de letras a números, dibujar el árbol, entender bien lo que es cada cosa. O sea, hay un curso intermedio necesario, ¿no? Pero una vez ya, claro, sabes dibujar el árbol y te quieres poner a interpretar, dices, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Es verdad que con el curso, digamos, intermedio ya puedes calcularlo y empezar a interpretarlo. Pero hasta que no practicas, te quedas, ¿no? Siempre te vas con esa inseguridad o esa sensación de que no le sacas el máximo provecho. Entonces, con el nivel 3 ya puedes, digamos, bueno, pues escuchar los audios que correspondan a cada árbol y a partir de ahí, pues es poco a poco, es como todo. Todo tiene un proceso de aprendizaje, de práctica y al final es una herramienta para ayudar a otros, pero para aprender uno mismo, ¿eh? O sea, yo llego a un momento también que dejé de leer libros de Cábala, porque dice, ya más o menos todos dicen lo mismo, ¿no? Los libros de Cábala, todos hay que lo explican mejor, peor, me gustan más o menos, pero ya no profundizaba más. ¿De qué manera puedes profundizar más? Pues con una Cábala práctica, que es eso, ¿no? Ese conocimiento, ponerlo en casos personales
Y entonces, en esa interpretación, claro, yo hago muchos árboles a personas que no conozco de nada. Y yo voy describiendo lo que veo y algo toca. Siempre llega un momento en que a esa persona lo que escucha, habrá cosas que igual le pasan por alto, pero algo le toca, ¿no? Algo conecta, algo le dice. Entonces es después en ese feedback posterior cuando intercambiamos opiniones, me dice lo que le parece, lo que ha entendido, lo que no, y ahí hay un enriquecimiento mutuo. Entonces ahí es cuando también haciendo árboles personales aprendes mucho de cábala, porque es como una cábala real, en el sentido de que es pragmático, ves que es una información que es útil, que la persona la recibe y le despierta cosas, le ayuda en el momento por el que está pasando, un momento de incertidumbre, sobre todo a nivel existencial, reconoce las resistencias, ¿no? A nivel psicológico, pues bueno, a veces hay personas que son muy temperamentales, ¿no? Eso hay que apaciguarlo, o personas que son muy inseguras, hay que empoderarse, ¿no? Hay que ganar confianza, bueno, cada uno tiene lo suyo. Además, y bueno, todo esto es bonito, irlo descubriendo. Incluso en los árboles se puede ver incluso la influencia paterna y materna, ¿no? Esto también me impactó verlo. Claro, porque tenemos dos grandes energías, ¿no? que nos vienen de arriba, ¿no? Del principio masculino y del principio femenino, ¿no? El principio masculino de Houma, Sendero 4, es una energía masculina, una energía... Aquí es cuando no tenemos que confundirlo con el género, ¿eh? Hombres y mujeres tenemos ambas energías, no masculina y femenina, o yin yang. Pero es una energía de poder, ¿no? La energía del 4 es de poder, es de tierra también, es física, es productiva, de trabajo. Y la energía del 6, que tiene el principio femenino de Binah, pues es muy amorosa, es muy creativa también, muy dadora, ¿no? La energía del 6 alimenta la esfera de Yeser, que es la bondad, y el Sendero 4 alimenta la esfera de Gibura, que es el poder personal. Entonces, son dos canales energéticos internos que a veces aparecen, pues, ¿no? O equilibrados o con una tendencia en un lugar más que en otro. O a veces el canal central, ¿no? Que es muy ambivalente. Entonces, claro, allí tenemos una referencia en cuanto a energía paterna, materna, que podemos, en una segunda lectura al árbol que le podemos hacer, es buscar también ahí qué relación tenemos con el padre o con la madre, porque eso sabemos, ¿no? Que nos marca. Desde pequeños, pues, la infancia, ¿no? Genera pues, toda la parte de autoestima, sobre todo, ¿no? Confianza en uno mismo. Esa relación con los padres, ¿cómo ha sido, ¿no? Desde la autoridad, desde la confianza, desde el cariño, desde el desapego, desde la ausencia también, ¿no? Desde la sobreprotección. Ahí hay muchos elementos que en estos dos senderos le podemos encontrar significado y entonces también entender, ¿no? Si a veces somos personas con un carácter muy fuerte, un poco autoritarias, bueno, igual estamos imitando a la energía. A veces es la madre, la que hace de la autoridad, ¿no? En casa, pero bueno, es arquetípicamente es la energía masculina. Entonces es porque imitamos, ¿no? Entonces significa que de niños éramos rebeldes, más bien. Cuando éramos muy obedientes, ¿no? Decíamos sí a todo. Después eso puede, en todo caso, dar una especie de dificultad en dirigir o en empoderarse, ¿no? A veces es cuando ahí podemos ver desarmonías. Hay que armonizar los senderos. Entonces, esa influencia en ese sendero 4 puede generar una desarmonía o por exceso o por defecto. Lo mismo que en el 6, lo mismo que en todos los senderos. Y hay que buscar el punto de armonía. Y el punto de armonía, pues, es pues, que si eres una persona con mucho carácter, eso no lo vas a poder cambiar. Pero que esa energía la lleves más hacia Yeset, ¿no? Más que sea más empática, más tranquila, más amorosa, ¿no? Y la persona que tiene mucha energía amorosa pues del 6, ¿no? Que es una persona muy sensible, pues bueno, intentar ser un poco más asertivo, que no te afecten tanto las cosas, ¿no? Es buscar siempre una armonía, ¿no? Una armonía. Una armonía. Y claro, y eso pues en los árboles aparece, ¿no? Aparecen las tendencias. Sí. Y bueno, si hay que ir descubriendo cosas. Para las personas que, bueno, pues que creemos en esta forma de trabajar, el árbol de la vida personal para conocernos mejor, claro, esto se calcula con los nombres, hay una transferencia alfanumérica, ¿no? Y después con la fecha de nacimiento y bueno, entonces a partir de ahí hay una numerología que se hace con Ricard, te facilita un Excel y tú vas haciendo, ¿no? Claro, esto ya da por entendido que ya venimos con un plan, porque si se calcula con el nombre y con la fecha de nacimiento y empiezas a ver un montón de cosas, yo cuando
Bueno, creo mucho en esta parte un poco, no sé cómo decirlo, esotérico-mística, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo, el enneagrama también es un poco así, el árbol también tiene este punto, ¿no? Claro, dices, ostras, es que ya te viene, esto te viene de nacimiento, con lo cual tienes que creer sí o sí. Yo cuando vi, insisto, a lo mejor voy a ser pesado, pero mi árbol, dije, ostras, esto calculado con mi nombre, ¿no? Cada nombre, cada Pero letra tiene mucho. aquí la idea, y esto es lo que a veces pues, genera una cierta resistencia, ¿no? Bueno, lógica, ¿no? Genera un escepticismo comprensible, ¿no? Porque desde la perspectiva terrenal, racional, es, bueno, esto cómo me lo como, ¿no? Pero en Cábala, pues, todo el árbol, ¿no? Son planos de realidades. La existencia del mundo del alma es el mundo, pues bueno, cuando no estamos aquí, ¿no? Es decir, cuando desencarnamos y antes de nacer. Por lo tanto, allí es donde se producen los pactos de alma, el plan de vida, el propósito de vida. Y ahí es cuando planificamos lo que venimos a aprender, lo que venimos a ofrecer. Y entonces, cuando nacemos, lógicamente ahí hay una amnesia total, en la que no nos acordamos de nada, tiene sus motivos, ¿no? El que no nos acordemos de nada, hay que irlo descubriendo. Y entonces, cuando uno va entendiendo el que todo lo que está viviendo tiene un sentido, pero muchas veces ese sentido te das cuenta ya cuando tienes 40, 50, o vete a saber cuántos años, ¿no? A los 20 igual dices, bueno, esto es injusto, ¿no? Uno se revela, ¿no? Ante las injusticias. Pero todo tiene un porqué. Entonces, son aprendizajes que están programados por nosotros mismos, previstos por nosotros mismos. Y los podemos llevar a cabo, bueno, pues con mayor o menor éxito. Es verdad que no todos los propósitos de vida se cumplen. Yo siempre digo, hombre, si conectas con ese propósito de vida, estás alineado con él, yo lo que, al menos por mi experiencia, eso te lleva a una mayor sensación de autorrealización y de plenitud. Es como que eres más tú, porque es conectar con el yo soy al final, ¿no? Lo que hemos programado como plan de vida está en el yo soy, en el mundo del alma, en Tiferet, y conectar con esa verdad interna que hay que descubrir, pues nos lleva a una abundancia, a una plenitud, porque estamos en sintonía. Cuando nos resistimos, pues entonces es cuando la sensación de felicidad se resiste también, ¿no? Y esa es no sé, es la interpretación que yo hago también, habiendo hecho muchos árboles. Claro, es como decir, es que tengo un destino y no me puedo salir de ese destino. Bueno, no, porque el destino lo puedes llevar a cabo de muchas maneras, o sea, no es una cosa así muy concreta, ¿no? Pero de alguna manera tienes que ir, ¿no? Si tienes un destino uno, pues ahí hay algo relacionado con la innovación o con la parte mental, de creatividad mental, iniciativa, hay un componente ahí que lo encajarás después de una forma o de otra, pero cada destino tiene un abanico, ¿no? De interpretaciones, pero es lo que te dará la plenitud. Y si no estás alineado con ese destino, bueno, pues quizás no sientes esa plenitud. Entonces, no hace falta hacerse un árbol de la vida para saber cuál es tu destino, porque al final es tan fácil como descubrir una vocación. El que descubre que ya tiene una vocación clara, ¿no? Médico, terapeuta, profesor, y ya es feliz con eso. La vocación ya conecta directamente con el plan de vida, con el yo soy. Entonces, una vez descubres tu vocación, ya está. No te hace falta ningún árbol porque ya sabes lo que has venido a hacer. Hombre, podrás aprender otras cosas, ¿no? Igual a nivel de resistencias y tal. Bueno, lo que pasa es que el árbol no solo te da, bueno, tú eres el maestro, yo no te voy a contradecir, pero desde mi punto de vista el árbol no solo te da esa información, te da mucha más información, no solo el propósito, sino te da un montón de información. A nivel psicológico hay mucha información. Muchísima, sí. Muchísima. Sí, yo lo digo porque como siempre lo enfoco en el ámbito existencial, porque muchas personas cuando piden el estudio del árbol personal, muchas veces es porque hay un momento de incertidumbre, ¿no? Eso que decía, estoy en un trabajo que no me llena, falta algo, ¿no? Falta algo. Entonces ahí es un momento en que muchas veces se buscan respuestas de tipo existencial y el árbol nos ayuda en este sentido. Pero después a nivel de autoconocimiento es una etapa previa y muy amplia, ¿no? Podemos ver ahí las energías dominantes y esferas dominantes, dimensiones dominantes. Y eso nos permite entendernos, ¿no? El por qué somos así, por qué actuamos así, con estos patrones mentales y con estas... Hay mucho de heredado también, ¿no? Hay muchas herencias, ¿no? Del entorno.
Y todo eso es, bueno, es una etapa, una segunda gran etapa, ¿no? El estudio lo dividimos en 3 grandes etapas y la segunda son las áreas de transformación porque allí cambiamos cosas, ¿no? Porque decimos, mira, esto lo heredé, ¿no? Patrones familiares, igual tradiciones, lo que sea, y esto no va conmigo. Pues oye, lo quito y introduzco nuevas ideologías, creencias, lo que sea. Vamos cambiando cosas, vamos entendiendo. Es una etapa muy importante, la segunda. Para después llegar a la tercera etapa, pues, bueno, con un autoconocimiento importante y con una mayor facilidad, digamos, para alcanzar esa plenitud, ¿no? Ese bienestar, es decir, soy yo, ¿no? Ya no dependo tanto de la opinión externa, ¿no? Del refuerzo emocional, de la valoración de fuera, ya todo, ya uno conecta con el yo soy, que es abundancia, ¿no? Total, en todos los sentidos. En el sentido de que no tienes ninguna sensación de carencia, de que eres como eres, haces lo que haces, estás totalmente conectado. Y eso muchas veces hasta la tercera etapa no lo llegamos a sentir. Antes comentabas, antes de hacer este directo te he llamado, nada, 2 minutos para comentarte un poquito cómo iría el directo. Y yo te decía, ostras, es que a veces interpretar, yo me puedo estar, de verdad, echando mano de tus vídeos, me puedo estar 2 horas tranquilamente a ver dónde está aquí el kit de la cuestión. Tú me has dicho, hombre, hay un truquillo, ¿no? Me has dicho, pregúntamelo en el directo. Bueno, más que un truquillo, es un poco lo que te decía, ¿no? Porque, claro, de entrada tenemos un diagrama sobre la mesa, ¿no? Que hemos dibujado con todos los cálculos y a veces nos quedamos así un poco indiferentes. Pasa casi siempre, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, el truco es empezar primero por las tendencias, ¿no? Lo que te decía, a ver, ¿qué pilar predomina? ¿Qué elementos aparecen, ¿no? ¿Qué esfera es más fuerte? Eso ya nos sitúa. Ahora, si la persona nos pregunta algo en concreto, por ejemplo, si es a nivel de profesional, de trabajo, de salud o de relaciones afectivas y demás, pues lo podemos enfocar en esa dirección, ¿no? Pero bueno, también es un diagrama que nos da información a todos los niveles. Mira, yo una vez he hecho toda la parte teórica de manual, ¿no? Que es ver todo lo que destaca y todo lo que se enseña en el curso, para mí es fundamental ese árbol dejarlo reposar por lo menos una noche. Porque cuando te vas a dormir no sabes las cosas que te llegan. ¿Sabes? Por ahí. O sea, tú ya por la mañana te despiertas y ya empiezas a tener cosas por explicar que igual antes no tenías, ¿no? Bueno, perdona, incluso, disculpa, ahora he recordado, perdona que te interrumpa. Incluso creo que en una conversación, una clase, me comentaste, yo también, bueno, pues me formé en registros acásicos y tú me dijiste, hombre, con los registros acásicos... También. Claro, esto después, yo por lo menos una noche, y al principio cuando estás todavía practicando hasta más, ¿no? 2 o 3. Pero después también una práctica también que va muy bien antes de ponerse ya con la interpretación, ¿no? No sé si lo haces grabando o haces en directo, pero antes de ponerse ya con la interpretación es dedicar también un tiempo a la meditación. Porque allí se te abren cosas, ¿no? Ya puede ser con registros acásicos, ¿no? Preguntando, pidiendo por esa persona qué información le puedes proporcionar en relación al árbol de la vida, ¿no? Porque a veces hay un sendero que ves 4 líneas o es kármico y dices, esto, ¿cómo lo puedo explicar, no? Pues ahí puedes preguntar, te llegan cosas, sorprendente, cuando realmente aprendes a relajar la parte mental, racional y permites que entre información de otros planos, te llega, es decir, de una forma u otra te llega. Entonces, eso te inspira para interpretar, ¿no? Pueden ser preguntas directas, utilizando los registros acásicos, puede ser con una simple meditación, hay quien también lo hace chequeando con el péndulo, ¿no? Testando si este sendero está sobrecargado por exceso o por defecto. Hay diferentes maneras, pero para mí lo más importante es reposar el árbol. Es decir, no es levantarlo e interpretarlo así, pam, a sopetón, porque entonces es como que no hemos dado tiempo a que ese árbol repose y que nos lleguen más mensajes. Y después es eso, tú das la información y siempre piensas, bueno, pues no sé, y he hecho lo que he podido, ¿no? Espero haber estado acertado, espero haber dicho algo que tenga sentido para la persona, al final es eso. Y siempre hay algo, una o 2 o 3 o muchas cosas que a la persona le llegan y entonces ya le ha servido para algo. A mí, bueno, cuando me hiciste el árbol, Ricardo, no nos conocíamos, Y claro, yo no Fue una entendía... sorpresa. ¿Perdona?
que fue una sorpresa, fue una revelación. Sí, y además esto no nos conocíamos y entonces, bueno, pues Ricard me empieza, ¿no? Voy a explicar un poco, me empieza a hablar de mi árbol y había un aspecto que yo no entendía, digo yo, pero yo ¿por qué estoy todo el día buscando conexiones con diferentes metodologías, como puede ser, ya hemos dicho, el enneagrama, la kinesiología, los registros, yo ¿por qué? ¿No? Y esto Ricard no lo sabía, sabía que me dedicaba al mundo de la terapia, pero no sabía, bueno, cuando me habla de mi destino, claro, aquello fue, digo, ahora entiendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues el destino, a ver, una de las cosas importantes de mi vida era cómo crear algo nuevo relacionado con la terapia, ¿no? Claro, cuando me lo dijo, y él, además le das aquella autenticidad, porque Ricard no sabía que yo tenía no, hombre, no obsesión, pero sí que constantemente buscando conexiones y buscando aquí y buscando allá, ¿no? Y dices, ostras, no, pam, venga, te lo ponen delante y entonces entiendes absolutamente todo. Entonces yo recomiendo a aquellas personas que ni yo soy amigo de Ricard, sí que lo aprecio mucho y estoy muy agradecido, pero no somos amigos, no estoy haciendo de promoción. Aquellas personas Somos conocidos, hombre, amigos, tampoco me digas eso, que quedan muy no, malos. quiero decirte, no somos amigos. Nos conocemos. Nos conocemos y te tengo mucho aprecio y mucha gratitud por lo que yo aprendí. Con esto quiero decir, no estoy haciendo promoción de nada, sino que realmente el árbol es una herramienta súper Es una buena potente. herramienta. Sí. Hasta que no lo pruebas no lo sabes, es verdad. Súper potente y recomiendo no solo que, bueno, pues hacerte un árbol, sino también a aquellas personas que estén interesadas en la terapia, recomiendo la formación de Ricard porque yo me he hecho los 3 niveles y realmente es una pasada. Como te lo dije al final de la formación, te lo vuelvo a decir ahora. Felicidades porque Sí, bueno, está muy bien diseñada. Está muy bien diseñada. También quería hablar de tus árboles, de tus libros. Tienes 3 libros que también están bueno, pues en tu página web, que es Comprendiendo al Ser, si no recuerdo mal, Sí, comprendiendoelser.com. Y veo que bueno, tengo aquí apuntados los 3 títulos, uno que es A la luz de los números, otro que es El triple camino a la ascensión y otro que habla sobre planos de existencia, ¿no? Que se llama Dimensiones de conciencia. Me gustaría que me hablas, mira, el que quieras, me hablas un poquito, porque a mí me ha llamado mucho la atención el del triple camino a la ascensión, pero habla del que quieras, del que te... Pues bueno, mira, empezando por el último, porque el último es el de, mira, tengo por aquí, es el de A la luz de los números. Ajá. Ah, pensaba que era el primero. Ah, vale. No, este ha sido el último porque es cuando... es el que puede también ayudar a entender cómo enfoco lo que es la cábala práctica con la numerología, ¿no? Porque ahí incluso enseño a calcular, ¿no? los números de destino, evolución, herencia, esencia, expresión, unos cuantos que ya nos sitúan. Entonces, este libro realmente, antes de meterse en un curso y tal, ¿no? Que requiere tiempo y demás, pues el libro es algo que es muy fácil para ver a ver si me va o no me va esto que explica este hombre, ¿no? Entonces, pues con el libro es más fácil, ¿no? Y es el último porque fue casi como algo obligatorio que me pedía mucha gente, esto lo tendrías que concretar o explicar o no sé qué. Pero realmente está muy bien. Bueno, es un libro que ayuda, es un buen complemento al curso y es muy entendible, ya lo hice, yo todo lo hago, intento hacerlo en un lenguaje lo más entendible posible. Es verdad. Que no es fácil, porque claro, no hablamos de un tema fácil de explicar. No, entendible para todo el mundo y la verdad es que es muy fácil de entender, sí. Claro, pues este es el tercero y bueno, y habla de todo eso, ¿no? Es la numerología cabalística, ¿no? Empiezo con la numerología pitagórica, donde está el origen de la numerología, y después lo enlazo con la cábala, bueno, todo en los arcanos del tarot, que es cábala en imágenes, ¿no? También todo esto está relacionado. Y bueno, es un libro muy práctico para saber de qué va todo esto y para empezar a, pues, bueno, a manejarse, ¿no? Con los números y con el árbol de la vida. El anterior, que era el triple camino de ascensión, que es el que comentas, pues este, fíjate, es el libro que prácticamente no lo lee nadie. Es un libro que, no sé por qué, pero si te digo la verdad, es mi favorito. Porque, y eso suele pasar, es un libro que no llega, pues, porque no sé, no tiene un componente comercial o por lo que sea, ¿no? apenas se lee, pero realmente las personas que lo leen sí que les ha gustado mucho. Pero realmente es muy interesante porque es, en base al árbol de la vida, ¿no? En estos 3 pilares que hablábamos,
voy viendo como una evolución, ¿no? Cómo vamos evolucionando a nivel de conciencia, cómo vamos entendiendo, cómo nos vamos conociendo nosotros mismos y la relación también con la vida, con lo que sucede, ¿no? Y entonces aquí hay 10 arquetipos, 10 perfiles, ¿no? Ya les pongo el nombre, ¿no? Del el crédulo, el incrédulo, ¿no? En la parte baja del árbol, ¿no? El crédulo es el que, bueno, cree todo lo que le dicen, porque no lo discierne, simplemente lo asume, ¿no? Y bueno, es una etapa también más infantil, más inmadura, en el sentido de que bueno, uno puede pasar, ser crédulo toda la vida, ¿eh? Pero me refiero a que no hay reflexión, no hay introspección. Entonces, bueno, que si el médico me dice que me tome este medicamento, me lo tomo. Que si, no sé, que si mis padres me dicen que estudie medicina, estudio medicina, ¿no? Hay, bueno, vas haciendo, ¿no? Digamos que todavía no hay esa conexión. Esto va evolucionando, ¿no? Entonces, en el pilar derecho digo, ¿no? Que es el pilar más emocional, pues es el crédulo, después está el creyente. Que el creyente realmente es el que cree, pero no porque se lo han dicho, ¿no? Porque haya una autoridad externa que te diga tienes que creer en esto, sino porque tú realmente lo has reflexionado, has hecho introspección, has hecho examen de conciencia y te das cuenta de que eso es así. Aquí puede ser creyente, una forma de hablar, ¿eh? No hablo de religiones, tu ideología, ¿no? Tu filosofía de vida, lo que sea. Entonces, es una evolución, es como una madurez emocional, ¿no? De lo que te han dicho a lo que tú realmente crees, porque lo crees tú. Y eso en el ámbito espiritual, ¿no? Pues ya tiene su recorrido, ¿no? Podría ser el creyente de cualquier doctrina espiritual, religión y demás. Pero fíjate que siempre sigue habiendo, ¿no? Para el creyente sigue habiendo algo, ¿no? Una religión, una estructura, una filosofía, unos libros. Y entonces es cuando pasamos al místico, que seguimos subiendo por el pilar derecho hacia Jomá, en la que entonces es cuando nos vamos ya al místico, es el que integra todo lo aprendido, todo lo experimentado, todo lo vivido, pero se va más allá de los dogmas, ¿no? Porque los dogmas llega un momento en que limitan. Los dogmas pueden ser más o menos laxos, pero al final limitan. Entonces, uno es cuando trasciende los dogmas. Entonces, es el camino del místico. Ya es una experiencia íntima, personal, es su verdad. Igual le toman por loco, ¿no? Al final, el último sendero del árbol, ¿no? Que es el loco. Pero es el más cuerdo, ¿no? Porque, claro, es el que está más conectado a la verdad que no es la de este mundo, ¿no? Hay un terreno, aquí hay mucha locura. Por lo tanto, es el más cuerdo. Pero para los que estamos aquí medio cuerdos, medio locos, pues ese es el extraño, es el loco. Entonces, es un camino, ¿no? Tiene un componente devocional, todo el pilar derecho tiene un componente devocional importante. Y bueno, y en contraposición al pilar izquierdo, que es de tipo reflexivo, intelectual, ¿no? Entonces está el incrédulo, el escéptico, el que no cree en nada, ¿no? Porque sí, ¿no? Todo lo que tiene que tener una demostración empírica, racional. Ahí hay una mente muy científica, ¿no? Y eso va evolucionando, ¿no? Pasamos del incrédulo, pasamos al filósofo. Porque dices, bueno, hay muchas cuestiones que no son tangibles, ¿no? No sé, la justicia, el amor, la bondad, hay cosas que están, no son tangibles, no las podemos estudiar en un laboratorio, pero existen, los sentimientos existen. Y entonces es una mente que reflexiona, ¿no? Es una mente deductiva también, ¿no? Los filósofos griegos eran la ciencia que había entonces, ¿no? Proviene de ahí, bueno, y toda la Edad Media, ¿no? Toda la parte aristotélica ha sido la ciencia hasta la llegada de Newton y demás. Entonces, bueno, es una esfera que estaría asociada a Geburah, que es de un reflexionar las cosas, no solo las puramente tangibles, lo que podemos ver y tocar, sino también lo que podemos deducir. Y eso nos llevaría después hacia una evolución hacia la esfera divina, que sería ahí le pongo el arquetipo del iniciado, porque es cuando uno empieza ya a entrar en el conocimiento metafísico. Dice, bueno, entonces, aparte de esta realidad, hay otras, ¿no? Hay un más allá, ¿no? Cuando dejamos este cuerpo, entonces es cuando empezamos a integrar componentes mágicos, esotéricos, que para el que está posicionado en el incrédulo, un arquetipo del incrédulo, ese también es otro loco, es un incomprendido, pero bueno, el que está viviendo esa dimensión, ¿no? de conectar con verdades superiores, pues podemos decir que recorre el camino del iniciado, ¿no? Es cuando vas de Geburah hacia Binah. Es alcanzar un entendimiento mayor, una comprensión mayor, acerca de todo, acerca de la vida, de las emociones, de los sentimientos, de nuestro origen, del por qué estamos aquí, etc. Entonces son dos caminos que van en paralelo, uno muy devocional, muy de sentimiento, el otro muy mental, y el pilar del medio, pues bueno,
es eso, intermedio, es ambivalente, Equilibrio. utiliza los recursos de ambos, ¿no? Ujú. Y ahí ponemos el agnóstico, abajo, sí y no, ¿no? Cuando te preguntan, yo me acuerdo de niño, ¿no? Yo era un agnóstico, me preguntaban, ¿pero tú crees en Dios? Uf, claro, ¿sabes? Pues no sé. Claro, había muchos que decían, sí, 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 claro, ¿no? Porque es que si no. Y había algunos que decían, no, 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 no. Se posicionaban más hacia el incrédulo y otros hacia el crédulo. Yo era agnóstico, ¿no? Y me identificaba el agnóstico en el sentido de que, pues yo qué sé, algo habrá, pero no sé qué, ¿no? Entonces la evolución del agnóstico pasaría al gnóstico, ¿no? Que es este punto intermedio en el que adoptas un poco la parte de fe, pero también de discernimiento, ¿no? Una cosa intermedia, y bueno, pues de ahí vas evolucionando hacia el profeta, y todos convergen en el sabio. En el sentido de que al final sea el pilar que elijas, el tuyo, da igual, digamos, puedes alcanzar un conocimiento de vida indistintamente de por donde hayas ascendido, ¿no? Ya sea desde el punto de vista más iniciático, más mental, más místico, más devocional o más neutro, ¿no? Que es el pilar central. Y esto lo explico en este libro. Es un libro que es interesante porque pongo muchos ejemplos y comportamientos, ¿no? De la vida cotidiana en la que uno fácilmente se reconoce, ¿no? Aquí A mí ya... de los tres es el que me gustaría, por el que me gustaría empezar. Me ha llamado mucho la atención. a mí me resulta muy interesante este Sí. libro, sí. A veces que lo he ido releyendo por gusto, simplemente, y además pongo el símil de una montaña, que escalamos una montaña. Entonces el del pilar derecho, que es muy apasionado, pues toma el camino difícil, ¿no? El de Netzach, que es el aventurero, ¿no? Y en cambio el incrédulo pues busca ver, estudia muy bien las alternativas, ¿no? Como cuando planeamos una ruta, ¿no? Con el map, saber por aquí, por allá, ¿no? ¿Qué es lo más fácil, lo más corto, lo más... Hay mucho estudio, mucha preparación previa. Y el otro que es intuitivo, ¿no? El que va por el medio, intuitivo, lo que le llega. Bueno, hay muchos paralelismos y es interesante. Y bueno, y después el primero que hice, pues bueno, el primero ya no interviene la cábala porque era mi base, digamos, en todo el tema de la espiritualidad es teosófica. O sea, yo cuando he leído de todo, pero cuando realmente me enganché con la espiritualidad, con la mística, fue a través de la teosofía, de los libros de Annie Besant, de Blavatsky. Bueno, entonces allí fue como empecé a entender que esta realidad, este mundo de físico, esta esfera de Malhut, pues esto es un escenario, estamos aquí ahora actuando, ¿no? Estamos en escena, pero bueno, vamos y venimos, ¿no? Nos salimos del escenario, volvemos a entrar, y entonces aquí hay diferentes realidades, ¿no? Plano físico, el plano astral, plano mental, plano causal, el búdico, el átmico, entonces es otro lenguaje. Ya no es cabalístico, pero bueno, está todo perfectamente conectado. Es lo mismo con otras palabras, ¿no? Y ese es bonito, creo yo, y esto me lo han dicho muchas personas, sobre todo cuando tienen ese temor, ¿no? Hacia la muerte, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasará, no? Cuando, no sé, cuando dejemos este plano, ¿no? Es una incertidumbre que la tenemos todos. El hecho de que aquí hay mucha explicación, ¿no? Bueno, pongo muchos ejemplos de casos de personas que han vivido ECMs, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Son miles y miles y miles en todo el mundo. Nos explican todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado. Eso yo pienso que nos da una tranquilidad, porque es que al final ves que más o menos todo es lo mismo. O sea, Oye, además, se fíjate que explica de diferente manera, pero todos trascienden el cuerpo, todos siguen siendo conscientes, ¿no? claro, además que, bueno, un poco añadiendo lo que comentabas, no sé dónde leí, que, bueno, el eterno retorno es un concepto que nos ayuda a vivir esta vida con mucha más tranquilidad, ¿no? Sin ¿no? Esta inquietud, ¿no? Que a veces nos da cuando pensamos que vamos a morir o que tenemos que acabar todo de golpe. Bueno, pues el eterno retorno nos da yo creo que nos da calma, creo. Sí, es más, al final, y aquí es cuando ya, pues ahora, por ejemplo, que últimamente estoy muy metido en lo que es un curso de milagros, pues al final yo creo que lo que uno quiere ya, cuando ya tienes muy, muy asimilado que vamos viniendo una y otra vez, que no hay dudas, ¿no? Ya es algo que llega un momento en que eso es que lo tienes tan claro. Llega un momento en que dices incluso, bueno, pues que yo creo que ya llegará un momento en que no querré volver, ¿no? Entonces, el curso de milagros es de lo que te dice, ¿no? Te dice que al final llegará un momento, ¿no? Por eso para mí es el curso definitivo, ¿no? El curso definitivo que es así como muy comercial el nombre, ¿no? Pero me refiero a que es el último, porque cuando eso lo tengas bien integrado, significa que ya habrás aprendido lo que
que tenías que aprender, ¿no? Que al final es adquirir esa conciencia de unidad, pero real, no teórica, no intelectual, ¿no? Es real, conciencia real de unidad, ¿no? De que tú y yo somos uno y que eso cuesta llegar, lo podemos entender, ¿no? Intelectualmente, pero llegar a sentirlo, hay que vivirlo, ¿no? Entonces, el curso de milagros apunta hacia ese propósito último que tenemos todos. Porque cuando hacemos el árbol de la vida personal es el propósito de cada una en este ciclo vital. Cada uno viene pues, a aprender lo que tiene que aprender, a ofrecer lo que tiene que ofrecer, pero significa que saldremos del escenario, volveremos al escenario, saldremos, volveremos. Que además, claro, el curso de milagros ya acaba. Que además, bueno, creo que para julio o así, bueno, más o menos, aún no hay fecha clara, pero vas a también dar una formación en curso de milagros, pero también desde una perspectiva cabalística, ¿no? Nos quedan, Ricard, sí, perdona, voy a intentar, porque claro, curso de milagros... Discúlpame un segundo, nos quedan... o sea, Instagram es 1 hora clavada y te cortan. Ya. Nos quedan 2 minutitos, 1 minuto para la despedida y nos queda eso. Pero te quería bueno, preguntar pues sobre cuando esto. tú me digas, me cortas. Cuando tú me digas, me cortas. Nada, tranquilo. Mira, un curso de milagros es, bueno, la gente ya sabe, ¿no? Es un libro que es canalizado, íntegramente canalizado, muy profundo. Muchas personas lo han empezado y lo han dejado a medias, pero muchísimas, yo me incluyo también, en su momento. Es cuando tiene que llegar también, cuando tiene que llegar, ¿no? Pero tiene una potencia, el mensaje que hay allí, tan bestia, que claro, lo que cuesta es encajar, ¿no? El mensaje con la realidad que estamos viviendo aquí, ¿no? En la que hay tantas trifulcas y conflictos y guerras y no sé qué, miseria, etcétera, ¿no? Entonces eso, ¿cómo lo encajas, ¿no? Porque es un mensaje de puro amor y eso cómo lo llevas, ¿no? A esta realidad. Entonces es algo que con el árbol de la vida como diagrama ayuda a entenderlo. Entonces pongo ejemplos situándolo en el árbol para entender el por qué, cómo empezó todo, en qué punto estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y ese propósito último, es el despertar completo. Ahora tenemos pequeños despertares, pequeñas revelaciones, ¿no? Conectamos con una vocación, con una verdad y nos podemos llegar a ser muy felices, ¿no? Pero regresaremos, ¿no? Desencarnaremos y regresaremos. El curso de milagros es un curso obligatorio, ¿no? Porque tarde o temprano, tú eliges cuándo, pero tarde o temprano tendrás que hacerlo, ya sea a través de este método, o de la cábala, o del Vedanta, ¿no? Del hinduismo, budismo, cada uno puede seguir el camino que quiera, pero al final llegará un momento en que tendrás que conectar con esa unidad, con esa conciencia de unidad. Y entonces necesitas alguna pauta, alguna ayuda, ¿no? Y el curso de milagros pues está muy bien en ese sentido porque da mensajes muy claros, que en todo caso cuestan de encajar, cuestan de asimilar, pero cuando eso te va llegando, te abre la mente de una manera, la mente y el corazón, te lo abre de una manera que a mí particularmente, los 2 años que llevo ahora trabajando intensamente, me ha cambiado. Me ha cambiado, lógicamente, para bien, ¿no? Sigo haciendo lo que hago, pero de otra manera. Entonces es algo que quiero compartir, porque si es algo que a mí me está funcionando, a mí me está produciendo unos resultados de sanación incluso, a niveles emocionales, así, pues digo, bueno, esto está para compartir también, ¿no? Entonces ya en YouTube ya hay una lista de reproducción con 11 vídeos, pero claro, quiero hacer muchos más y ponerlo a disposición de la gente para que puedan, si apetece, lógicamente, es algo que si no apetece no vale la pena esforzarse, pero es una manera de entrar en este conocimiento. Lo intento explicar siempre con esa facilidad, explicándolo de una forma sencilla, que sea fácil de entender, ¿no? Con ejemplos. Y es lo que trato de hacer. Nada, Ricard, nos cortan ya. Estamos. Perdona, nos quedan 20 segundos y al menos agradecerte, que me dé tiempo a agradecerte, pues eso, todo lo que me has enseñado y aparte, pues agradecerte todo a ti, el trabajo. Josep, a ti de verdad. Muchas gracias a ti, mucho éxito. Muchas gracias. En el canal, que lo haces muy bien. Gracias, Un Ricard. abrazo.